Buen día a todos. En primer lugar, desde el Instituto de Desarrollo, le agradecemos su participación en este evento, en el cual le queremos presentar los principales resultados de nuestra investigación. Mi nombre es Jorge Chamorro y formo parte del equipo de investigación del proyecto denominado Apoyo a la Ciencia, Tecnología e Innovación, Evaluación de Impacto del PRONI. Este proyecto se encuentra cofinanciado por el CONACYT con recursos del FEI. Siguiente, por favor. Para la presentación, favor tener en cuenta los siguientes puntos. Solicitamos a los participantes que mantengan sus micrófonos silenciados durante las exposiciones. Favor colocar nombre y apellido en su cuenta de usuario a modo de registrar su asistencia. Favor escribir sus preguntas y comentarios en el chat de Zoom. Este evento será grabado, por lo tanto puede mantener apagada su cámara si prefiere no aparecer en el registro. Muchas gracias por su colaboración. Siguiente. Los expositores que nos acompañan el día de hoy son el doctor José Molinas, investigador del proyecto, y Wildo González, también investigador del presente proyecto. Siguiente, por favor. La presentación tiene la siguiente estructura. En primer lugar, José Molinas nos presentará el objetivo general y los antecedentes que motivaron esta investigación. Seguidamente, yo le estaré presentando el análisis cualitativo realizado en base a entrevistas a investigadores del PRONI. Seguidamente, Wildo González nos presentará los resultados del análisis cuantitativo y por último, José Molinas nos dará las recomendaciones de política en base a los resultados. La duración de esta exposición es aproximadamente 40 minutos y luego habilitaremos un espacio de preguntas y respuestas. A continuación, le doy la palabra a José Molinas. Gracias, Jorge. Muy buenos días. El objetivo central de esta investigación es realizar un análisis causal lo más concreto, lo más puro posible, con un grupo de control de acuerdo a los datos disponibles, que nos permitan entender el impacto que puede tener el programa en variables de productividad de los investigadores de Paraguay. Siguiente. Básicamente, la investigación está tomando un impulso como variable de crecimiento económico en forma paulatina dentro de la literatura de crecimiento económico. Desde finales de los 80, principios de los 90, los modelos económicos nos van señalando de que el crecimiento económico en el largo plazo se ve beneficiado por este aumento de eficiencia que está asociado a la investigación y el desarrollo. Siguiente. Esto ha motivado que en la última década se vayan invirtiendo en programas en las últimas décadas se vayan invirtiendo en programas de promoción a la productividad de los investigadores y también se vaya generando evaluaciones de estos programas que mencionan que hay unas mejoras marginales en términos de productividad de la investigación. Siguiente.
Por ejemplo, en el caso de Chile y de Uruguay, se ve que hay un impacto positivo en términos de cantidad de publicaciones. Siguiente. En Paraguay, en el 2017, se hizo un análisis, una evaluación de impacto, causal también, donde se tenía como un indicio de impacto temprano del programa del PRONII, que básicamente tomaba como una muestra los primeros 2 años de su operación. El PRONII ya tiene más años, ya estamos llegando a su primera década, tenemos más información y nos pareció que deberíamos volver a hacer un análisis de una evaluación de impacto causal con la información que se ha recolectado en este programa a lo largo de los años. Siguiente. Como contexto, básicamente en esta última década, hasta la información que tenemos, vemos que Paraguay está invirtiendo más en investigación y desarrollo, que datos desde 2012 al 2018 nos muestra que hubo un aumento en el doble, se duplicó la inversión y desarrollo como participación en el PIB. Pero aún así, en el siguiente, estamos muy por debajo de países de la región. Estamos invirtiendo, aún después de haber duplicado esa inversión, un 0.15% del PIB, cuando Brasil invierte más del 1%, 1.16%, cuando Argentina invierte casi 0.5%. Uruguay cercanamente al 0.42% del PIB y Chile 0.35% del PIB. Entonces, a pesar del esfuerzo de aumento, estamos todavía muy rezagados en términos en comparación regional, en términos de esfuerzo económico de investigación de promoción de la investigación o de realización de la investigación, lo cual pone todavía más presión a que el programa, el PRONII, que es nuestro programa central de fomento a los investigadores y la promoción de nuestro capital humano en investigación, aumente su eficiencia. Siguiente. Bueno, básicamente el PRONII está dentro del programa Prociencia, que a su vez es uno de los programas del CONACYT. Siguiente. Y las reglas de operación divide el PRONII por áreas, en 4 áreas: la salud, biología animal y química, ciencias sociales y humanidades, e ingeniería, tecnología, matemática, informática y física, las 4 áreas del programa del PRONII. Siguiente. Básicamente hay 3 categorías si lo miramos desde el grado de funcionalidad activa. Los activos que residen en el país, que están involucrados en actividades de investigación y que son elegibles para percibir incentivos económicos del programa. Los asociados, que son activos en investigación, pero como son residentes en el exterior, no son elegibles para recibir incentivos dentro del programa. Y los eméritos, que es una distinción honorífica vitalicia en reconocimiento de la carrera de investigación que ha tenido esta persona. Siguiente. Dentro de las categorías, básicamente de activos y asociados, hay 4 categorías: el candidato a investigador, el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. En principio, esto podría asimilarse a lo que serían el escalafón docente en universidades de investigación, donde en muchos países que siguen la tradición anglosajona, básicamente son de profesor asistente, profesor asociado y profesor pleno. ¿Verdad? Que más o menos también este escalafón se sigue en otros países no anglosajones. Siguiente. Ahora, los cortes temporales de cada categoría está diseñado a darle más tiempo a las categorías más altas. Entonces empiezan con 2 años para el candidato, de una evaluación de 2 años para el candidato investigador, 3 años del periodo de evaluación para el candidato, o sea, el nivel 1, 4 años para el nivel 2 y 5 años
para el nivel 3. Y hay una remuneración también convexa. El candidato a investigador recibe un equivalente a menos un sueldo mínimo mensual. El nivel 1 aproximadamente 1.5 sueldos mínimos mensuales. En el de nivel 2, 2.5 sueldos mínimos mensuales. Y cercanos a 3.75 sueldos mínimos mensuales el de nivel 3. Estas son las de operación. Ahora vamos a mirar el análisis del estudio cualitativo, después el cuantitativo, y luego vamos a iniciar una tanda de conversaciones sobre las implicancias de política que tienen estos elementos. Muchas gracias. Buenas, yo le voy a presentar los resultados del análisis cualitativo. Siguiente, entrevistas individuales semiestructuradas a investigadores, las cuales fueron realizadas en forma virtual previo agendamiento con los mismos. Realizamos entrevistas a una muestra de 43 investigadores estratificados por área de la ciencia y también por nivel. Si bien no podemos hablar de una muestra representativa cuando hablamos de este tipo de análisis, sí quisimos capturar la heterogeneidad de las opiniones que pueden presentarse dentro de los investigadores. Analizamos 5 dimensiones que identificamos en base a la revisión de la literatura y también en base a la revisión de los reglamentos del PRONI. Entonces, dividimos cada dimensión en una serie de preguntas y también dimos pie a los investigadores que nos cuenten más cosas, que nos cuenten su opinión en detalle de este tipo de estas dimensiones. Siguiente, por favor. Primeramente analizamos la motivación inicial, que fue lo que motivó a los investigadores a postular y aplicar al PRONI. El 59% nos dijo que su motivación principal fue la posibilidad de desarrollar su carrera, de pertenecer al PRONI y tener algo así como un sello de calidad para su carrera como investigador. El 24% nos mencionó que fue el incentivo monetario el que los motivó a aplicar al programa. Si bien también buscan desarrollar su carrera como investigador, nos dijeron que simplemente si no existía el incentivo monetario, no iban a aplicar al programa. Si bien reconocen el sello de calidad y el hecho de pertenecer al PRONI es importante, simplemente al no tener incentivo no lo hubieran hecho. Y por último, hubo un 17% de entrevistados que nos dijo que no tuvieron motivación propia, que los invitaban a aplicar, ¿verdad? Que los invitaban a aplicar primeramente para formar parte después de los evaluadores, o bien porque en su trabajo, en su grupo de trabajo estaban aplicando, estaban haciendo investigaciones, entonces le recomendaron seguir también ese camino. Siguiente, por favor. También le consultamos acerca de los desafíos que encuentran en su área de investigación. Identificamos 5 desafíos clave. El primero es la falta de recursos económicos y equipamientos, principalmente en ciencias de la salud e ingeniería, que por definición son áreas cuyas actividades requieren de gran cantidad de equipamientos y cuya tecnología también va avanzando a la par. Entonces, estas dos áreas, la necesidad de recursos económicos y equipamiento en estas dos áreas fueron significativamente mayores que en las demás. Luego nos hablaron de definición de una línea de investigación, sobre todo en el área de ciencias agrarias. Nos comentaban que en el área, toma mucho tiempo estudiar un tema, hacer un seguimiento, sobre todo cuando se estudian plantaciones y ese tipo de cosas. Entonces, tener un financiamiento de largo plazo y un proceso de largo plazo es bastante complicado. Por lo cual, no siempre se mantiene una línea de investigación, sino que se investigan temas conforme van surgiendo los financiamientos. Lo mismo pasa con las ciencias sociales, que nos comentaban que muchas veces varían las líneas de investigación dependiendo de qué consultoría o qué financiamiento se encuentra disponible. Entonces nos comentaron que definir esta línea de investigación a veces puede ser bastante complicado. Luego nos hablaron de falta de recursos humanos, principalmente en ciencias de la salud. Nos mencionaron que es difícil conseguir gente que colabore o que participe en esos procesos de investigación. Y seguidamente, o muy relacionado a eso, la falta de conocimientos metodológicos, principalmente en el área de ciencias sociales. Nos comentaban que muchas veces existe el tema, existe el financiamiento,
pero muchas veces no existen los conocimientos metodológicos para aplicar una idea o para concretar una investigación. Por último, todas las áreas coincidían en que se tienen serias debilidades institucionales que limitan el crecimiento de la investigación. Esto en el sentido de que un investigador no es un agente aislado, sino que forma parte de un grupo o de una institución, y sin ese colchón, sin esa fuerza de grupo, es muy difícil que se destaque institucionalmente, o sea, que se destaque individualmente el investigador. Siguiente, por favor. En la siguiente dimensión, básicamente le preguntamos qué cambios se produjeron en su vida a partir del PRONI, cuáles fueron las incidencias del PRONI en las decisiones del investigador. Un 65% de los investigadores nos comentó que a partir del PRONI le dedicó más horas a la investigación. Hizo que migrara incluso a actividades, es decir, de consultorías o dejar de enseñar en ciertas universidades para dedicarse en mayor medida a la investigación. La gente que no lo hizo nos comentó que ya le era prácticamente imposible aumentar porque tenía otras responsabilidades, por ejemplo en el área de ciencia de la salud, que tenían cirugías, consultas, etc. Entonces le era imposible aumentar esa cantidad de horas. O simplemente ya se dedicaba plenamente a la investigación y el PRONI no cambió significativamente. Luego, en cuanto a la cantidad y calidad de la producción científica, el 75% de los investigadores afirmó que el PRONI influyó positivamente en esto. Nos decían que por definición el hecho de que las reglas de estar publicando constantemente, estar sujeto a revisión constantemente, de por sí implica que un investigador tenga más en cuenta su calidad y también busca publicar más o publicar mayor cantidad de papers. El restante, o sea, los investigadores que nos dijeron que no influyó en la cantidad ni en la calidad, básicamente nos decían que su carrera como investigador ya estaba consolidada. Es decir, que el PRONI haya marcado, haya entrado en su carrera no significó absolutamente, o sea, no implicó ningún cambio, por el hecho que ya era un investigador de carrera completa, ya se encontraba ahí publicando en un alto nivel y con una gran calidad. Seguidamente, en cuanto a formación académica, el 63% de los investigadores afirmó que el PRONI influyó positivamente en su formación. Esto sobre todo lo encontramos en los primeros niveles, es decir, candidato y nivel 1, en los cuales estaban iniciando su carrera como investigador, estaban iniciando las decisiones de formación. Entonces nos dijeron que también, como para avanzar en la escala, en niveles, también implica mayor formación, maestría, doctorado. Entonces, definitivamente el PRONI fue un factor decisivo para tomar esas decisiones, para seguir formándose académicamente. Los que no lo hicieron ya tenían el nivel de doctorado, es decir, ya tenían su nivel académico más alto. Y por otro lado, los que no lo hicieron también nos comentaron que tenían demasiadas responsabilidades, es decir, ya tenían una carrera desarrollada, ya tenían muchas responsabilidades, y que el PRONI haya entrado o se haya concretado realmente no pudo sopesar esto. Entonces tampoco influyó en el hecho de buscar un grado académico mayor. Por último, en cuanto a dirección de tesis, el 65% de los investigadores nos dijo que influyó positivamente en la dirección de tesis de grado y de posgrado. Esto básicamente porque el PRONI les recomendaba hacer este tipo de actividades, o bien ya los hacía o evitaba hacerlos, y ahora como ya existía un reconocimiento a esta labor, realmente los incentivó a seguir haciéndoles aumentar su dirección de tesis de grado y de posgrado. Acá, o sea, en estos 4 factores vimos 2 grupos bastante claros. Es decir, un grupo de investigadores cuya carrera estaba iniciando, entonces realmente el PRONI le marcó las pautas o las reglas de juego. Y también otro grupo cuya carrera ya estaba consolidada, es decir, ya eran investigadores, ya tenían una carrera formada, y la creación del PRONI o los incentivos o las reglas de juego realmente no les cambió mucho la película. Entonces, básicamente, en esto, y también vemos en los porcentajes que tenemos unas opiniones no tan divididas, ¿verdad? Pero tenemos bien diferenciados 2 grupos de personas. Siguiente, por favor. En cuanto a la incidencia del PRONI en el ecosistema de investigación, ecosistema entendido como centros de investigación, universidades y revistas nacionales, tenemos unos cuantos hallazgos bastante interesantes. La mayoría opinó que de alguna manera impactó positivamente en el ecosistema de investigación,
Por ejemplo, el 81% de los investigadores nos dijo que percibió un impacto positivo en las instituciones, es decir, aumentó la calidad, aumentó la visibilidad y también el apoyo a los investigadores categorizados. Luego, el 79% nos comentó que mejoró la percepción hacia el investigador. Es decir, la gente ya sabía lo que hacía, era reconocido como antes no lo hacía. Antes nos decían que querían explicar qué era, a qué se dedicaban o qué implicaba ser un investigador, y no había mucho reconocimiento a esta labor. Sin embargo, a partir del PRONI, a partir de la categorización, sí tuvieron un reconocimiento ya dentro de la institución y también algunos fuera de ella. Los que no lo hicieron nos comentaban que de igual manera era muy difícil. O sea, si una persona trata de explicar qué es el PRONI o qué es ser investigador a sus amigos, a su grupo de familia, es muy difícil sin tener ese ropaje. Entonces, muy capaz, o sea, en la práctica vemos que el PRONI ayudó a consolidar esta carrera, a consolidar la visibilidad de esta carrera. Luego, en cuanto a redes de investigación, el 70% nos dijo que influyó positivamente en esto, es decir, a partir del PRONI, a partir de la categorización, los investigadores buscaban otros investigadores categorizados o buscaban asociarse para publicar más. El 30% que nos dijo que no influyó, nos comentó que ya hacía este tipo de trabajos o que realmente no fue el PRONI el que produjo este efecto, sino el Prociencia, a través de la búsqueda de investigadores asociados o gente que pueda apoyarle con las investigaciones. En cuanto a la competitividad de las instituciones, el 84% afirmó que la competitividad de las instituciones mejoró, es decir, que la gente incluso buscaba PRONI para contratar profesores, para contratar investigadores, cuando antes era muy difícil saber realmente la capacidad sin tener este criterio de calidad que significó el PRONI. Por último, en cuanto a la calidad de las revistas nacionales, la opinión estuvo bastante dividida. 63% nos dijo que aumentó la calidad de las revistas nacionales por el hecho que la gente ahora quiere publicar en las revistas nacionales. Hay mucha gente que intenta, cuando antes las revistas incluso desaparecían por no tener artículos que publicar. Sin embargo, otro gran porcentaje nos dijo que en realidad no mejoró, para que la cantidad no significa calidad, que si bien la gente quiere publicar, muchas veces no se tiene la capacidad de revisión, o si bien también la gente busca publicar afuera. Entonces, muchos investigadores nos comentaron ese incentivo de publicar afuera, y no existe realmente un incentivo de publicar dentro del país. Siguiente, por favor. Por último, les pedimos que hagan una evaluación y también unas recomendaciones al programa, en el cual también encontramos ciertas cosas uniformes y también opiniones muy divididas respecto a ciertos factores. Por ejemplo, el 91% de los investigadores nos dijo que el PRONI cumplió sus expectativas iniciales. Sin embargo, nos decían que tenían de por sí expectativas muy bajas del programa. No sabían si iban a sobrevivir, no sabían cómo se iba a estructurar. Entonces, ya que tenían expectativas bajas, realmente cumplió esas expectativas, pero todos acordaron o tenían una opinión uniforme de que el PRONI debe convertirse, debe mejorar para las etapas iniciales, para el corto periodo de vida que tiene, cumplió sus expectativas. Sin embargo, ahora se tiene la capacidad de dar un paso más en cuanto a sus funciones y también a sus reglas. Seguidamente, solo el 49% de los investigadores nos dijeron que los recursos asignados son suficientes. En este sentido, no fue tanto el monto la discrepancia, porque si bien entienden que son incentivos, no sueldos, lo que nos dijeron fue que hay mucha burocracia y mucha incertidumbre. Es decir, si un investigador está en periodo de evaluación, deja de cobrar, después a fin de año cobra todo el periodo en el cual, o sea, cobra todo el periodo en el cual se volvió a recategorizar, entonces realmente no se puede planificar muchas veces este ingreso extra, o bien si lo quieren usar para aplicar a revistas indexadas internacionales que son bastante costosas, tampoco no tienen ese ropaje económico. Seguidamente, en cuanto a los criterios de evaluación para el ingreso y permanencia, también hubo una opinión bastante dividida. Solo el 51% de los investigadores afirmó que los criterios eran adecuados. Esto debido a que nos decían que no había cierta transparencia, no sabían bien qué le estaban evaluando, o
o directamente sabían que le estaban evaluando y no estaban muy de acuerdo. Es decir, hay un gran grupo de investigadores que tiene muy claro cuáles son los criterios, cómo debería ser y cómo se debería transformar este proceso. El 51% de los que afirmó que eran suficientes o que eran buenos, nos dijo que estaban de acuerdo, obviamente porque están dentro del programa. Probablemente si no lo hacían o quedaban afuera iban a estar disconformes. Por último, el 91% de los investigadores afirmó que el CONACYT debería hacer mayor énfasis en la visibilidad y reconocimiento de los investigadores categorizados. Esto debido a que el trabajo, que un investigador por sí solo no tiene la capacidad muchas veces de hacer visible su trabajo o de llevar su trabajo a otras instancias de política o también al público en general. Entonces, hubo una opinión bastante uniforme en cuanto a esto, en el cual CONACYT también debería hacer mayor énfasis en este tipo de trabajos. Siguiente, por favor. En base a las evaluaciones, también le pedimos que hagan recomendaciones de política. Acá tenemos 4 categorías bastante marcadas. El primero, en cuanto a convocatorias y criterios de evaluación, nos decían que los llamados deben ser periódicos, deben ser planeados, es decir, uno debe saber cuándo se abre, tanto las convocatorias de ingreso como de evaluación, muchas veces hay una discrepancia, y también ampliar el plazo de la duración de la categorización. Es decir, como nos explicó José Molinas, al principio tenés 2 años, 3 años, 4 años, y nos dijeron que podría unificarse así le da más tiempo al investigador para desarrollar realmente publicaciones de calidad en ese periodo. Luego nos decían que también consideran que el PRONI debe hacer mayor énfasis en la gestión de la investigación. Es decir, articular los resultados del PRONI, o articular el PRONI mismo con programas de posgrado y también la investigación con las universidades. Es decir, más allá del financiamiento o del reconocimiento, también podría ser un mayor esfuerzo en cuanto a gestionar esa investigación a nivel nacional incluso. Luego, en cuanto a recursos, también tenemos que la principal recomendación era la regularidad en el pago y disminución de la burocracia para las adjudicaciones y desembolsos. Básicamente la principal recomendación en este aspecto es justamente la regularidad. Y como ven, tampoco tenemos mucho cuestionamiento en cuanto a montos. Si bien algunos nos decían que podría analizarse esa diferencia muy marcada entre los niveles para que el hecho de querer avanzar de nivel no sea una decisión simplemente económica, sino que realmente el investigador quiera desarrollar su carrera. Y luego también proponían asignar recursos para cubrir costos de publicaciones en revistas de alto impacto. Nos decían que cada vez en mayor medida las revistas de alto impacto van avanzando en cuanto a costos de publicación y que muchas veces incluso el dinero, que los incentivos no les son suficientes para cubrir todas las publicaciones que querrían hacer. Y por último, nuevamente, en cuanto a visibilidad, decían o dijeron que se debería hacer una mayor difusión de la productividad científica de los investigadores categorizados. Es decir, como les mencioné anteriormente, que un investigador aislado o un grupo de investigadores muchas veces no tiene el alcance o la capacidad para hacer visible su trabajo, sino que deberían apoyarse en estas instancias del PRONI. Y por último, difundir la ciencia a través de entrevistas implementadas por investigadores con experiencia, es decir, captar gente buena que pueda también incentivar a investigadores más jóvenes o universitarios a seguir la carrera de investigador. Si están interesados, saber que existe esa carrera, saber que existe gente a la cual pueden acudir, también podría ser muy visible el trabajo del PRONI y también el trabajo de los investigadores. Esto es todo en cuanto al análisis cualitativo. Seguidamente, Wildo nos estará presentando los resultados del análisis cuantitativo del proyecto. Bueno, gracias. Yo les voy a presentar el análisis de la sección cuantitativa. Siguiente lámina, por favor. En la que básicamente vamos a usar un método que se llama diferencia en diferencia, que es un método cuasi experimental. El método es una herramienta bastante adecuada para la evaluación de impactos en efectos en programas donde uno quiere ver el impacto al interior del programa. Entonces, esto es una herramienta muy útil que vamos a utilizar, una herramienta bastante utilizada en las evaluaciones de impacto y de hecho una herramienta bastante similar a la, o sea, de hecho es similar a la que se utilizó en la evaluación de impacto anterior del programa, del paper que se publicó en el 2017. Siguiente lámina, por favor. Bueno, acá no se ve,
Pero básicamente el método consiste en una diferencia entre los individuos del grupo de control y tratamiento, en el que la única diferencia que tiene que ver entre los dos es el tratamiento en el fondo. Entonces, acá pensemos que está el grupo de control, acá también está el grupo de tratamiento, los dos son bastante similares, pero en el momento T1 siguiente, el individuo recibe el incentivo, entonces se supone que ese incentivo tiene que modificar el comportamiento de la persona, y entonces las estimaciones lo que captan es el efecto marginal que tiene el incentivo, el cambio que hubo de un individuo al pasar de un grupo a otro. Eso básicamente sería lo que tendríamos, y los coeficientes en el fondo medirían esta diferencia, el impacto causal entre uno y otro. Siguiente lámina, por favor. Bueno, los datos que vamos a utilizar son datos provistos por el CONACYT. La muestra va a ser del 2016, del 2012 al 2020, por un tema bastante relacionado con la cantidad de llamados, las entradas y la forma en que fue operando el programa. Fijamos un corte en el año 2015. Entonces tenemos, de un lado, del 2015 para abajo, vamos a tener la parte del momento T, que es la parte pre, que si se recuerdan del gráfico anterior, y después del otro lado se supone que tiene que estar la parte post, que es donde ya la persona que recibieron el incentivo, se tiene que notar la diferencia con las personas con las que no notaron, o sea, no recibieron el incentivo. Que en el fondo lo que vamos a tratar de medir si es que ese incentivo tuvo un impacto en las producciones bibliográficas, técnicas y las direcciones de tesis. Producciones bibliográficas nos referimos a la parte de publicaciones de artículos académicos y básicamente eso también en publicaciones de libros. En la parte de producción técnica básicamente se basa en la generación de procesos, generación de patentes, que están todas englobadas en una variable, y las direcciones de tesis que están diferenciados por diferentes grados de nivel universitario. Para tratar de controlar las diferencias ya existentes entre los diferentes individuos, vamos a usar un control de edad, sexo, grado académico y área de educación. Siguiente lámina. Bueno, ahora lo que nosotros vamos a hacer es evaluar cuál es el efecto de pasar de que un candidato, o sea, que un candidato investigador pase a nivel 1. En el fondo, pensemos, si puedes retroceder a la lámina donde están los gráficos, por favor. Atrás, eso, acá. Eso, todavía no sale acá. Acá. Pensemos que está acá, los individuos son todos candidatos a investigador. Acá el individuo sigue siendo candidato a investigador y acá el individuo fue ascendido a nivel 1. En el fondo vamos a ir viendo eso y después posteriormente vamos a ver cuál es el efecto de pasar de nivel 1 a nivel 2 y después de nivel 2 a nivel 3. Y sería así la dinámica de los resultados que se irían mostrando. Si pueden volver a la primera tabla de resultados, por favor. Bueno, acá en este caso vemos que el programa tuvo un efecto bastante significativo en incrementar la cantidad de publicaciones de las personas que fueron ascendidas de candidato a investigador a nivel 1. ¿Esto qué significa en el fondo? Que son, o sea, tenemos variables significativas en la producción bibliográfica de artículos académicos y artículos en revistas indexadas. Esto implica número de publicaciones. Entonces, uno puede inferir que el hecho de haberle cambiado a la persona, o sea, haberle ascendido a la persona, puede haber generado un incremento de hasta 4 publicaciones académicas adicionales por el efecto del incentivo que tuvo del cambio de nivel de la persona. Pero en tanto, o sea, la otra parte de la moneda, el efecto nulo del programa, por lo menos para esta parte de la revisión de los resultados, encontramos que tuvieron poco impacto en la producción técnica y en la formación de recursos humanos. Eso quiere decir que, independientemente del tratamiento recibido, la persona siguió haciendo los mismos procesos de producción técnica y siguió dirigiendo la misma cantidad de tesis. No hubo ningún cambio significativo entre lo que hacía antes y lo que hace ahora, vamos a decirlo. Y la siguiente lámina, por favor. Bueno, esto está resaltado justamente lo que les mencioné. Y el método
está hecho en diferencia, controlados por las covariables que habíamos mencionado. También aplicamos un criterio de matching en el fondo para tratar de acercarnos a eso, y también con un soporte común, que son técnicas que mezclan dos métodos, que son la parte de los propensity score matching y los métodos de diferencia en diferencia, pero en el fondo uno está haciendo diferencia en diferencia, solamente que tiene como un control adicional, como una covariable adicional el matching. Siguiente lámina, por favor. Bueno, acá está la parte que es un poco controversial. El ascenso de nivel 1 a nivel 2 no tiene prácticamente ningún efecto significativo. Entonces, ¿eso qué quiere decir en el fondo? Que a la persona que le fue otorgado el tratamiento, que fue ascendido a nivel 2, que se le elevó el incentivo, no tuvo una modificación en su comportamiento. No quiere decir que la persona haya dejado de hacerlo. O sea, si la persona publicaba los 5 papers al año, o sea, en cada 5 años que publicaba antes, sigue haciendo eso. Entonces, al final, no tenemos un resultado bastante significativo. El único resultado significativo, un poco aislado, se encuentra en la parte de la dirección de tesis y maestría, que podría haber aumentado en torno a 2, 3 tesis de maestría adicionales que la persona podría haber dirigido. Siguiente lámina, por favor. Bueno, ahora, acá hay algo que es bastante importante, pero en el que sí se empiezan a notar y van a después probablemente darse cuenta del porqué de los resultados. Al pasar del nivel 2 a nivel 3, tenemos un resultado bastante significativo, pero no la parte de la producción bibliográfica, ni la producción de libros tampoco, sino que en la parte de formación de recursos humanos. Los investigadores de más alto nivel parecen dedicar mayor tiempo a la formación de recursos humanos, dirigentes y de maestría, de doctorado. O sea, estaba también la parte de tesis de grado, que son bastantes. Entonces, el programa impacta bastante significativamente a eso. Ahora, un tema que hay que tomar con cautela y que hay que ir siendo también consciente de un tema es que conforme uno iba haciendo las evaluaciones, iban aumentando las evaluaciones de niveles, iban disminuyendo la cantidad de individuos, la cantidad de observaciones que teníamos. Porque obviamente el grueso de las observaciones del programa y de hecho de la gente que está ahí se encuentra entre candidato a investigador y nivel 1, ya con una cantidad media en el nivel 2 y con pocas observaciones en el nivel 3. Entonces eso hace que sea un poco complejo los resultados, pero que son bastante válidos en términos técnicos. Siguiente lámina. No, atrás. Bueno, para tratar de ver eso en el fondo y tratar de ver si es que hay algún efecto o algo por el estilo, lo que hicimos fue agrupar los niveles 2 y 3. Y en el fondo pensamos cuál es el efecto que tiene una persona de ascender de nivel 1 a nivel 2 o a nivel 3. Y en el fondo encontramos que el resultado es bastante similar al que habíamos encontrado en el nivel 2. Eso porque obviamente nos indica que probablemente se debe a que en el nivel 3 tenemos muy pocas observaciones. Entonces ahí hay un tema que probablemente indica que el resultado marginal de elevarse bastante significativamente de un nivel a otro no cambia tanto el comportamiento de las personas, sino que probablemente en términos de producción bibliográfica, papers, producción de libros y producción técnica, sino que más bien probablemente puede estar bien orientado a la parte de la formación de recursos humanos. Siguiente lámina. Bueno, obviamente los resultados hablan por sí solos. El PRONI fue efectivo en inducir publicaciones en los niveles iniciales, como habíamos visto, pero no en los niveles 2 y 3. Y como mencioné, el PRONI es bastante efectivo en la formación de recursos humanos en los niveles 2 y 3. Además está decir
que probablemente parte de los resultados también se debe a parte de cómo está estructurado el programa. Entonces eso es algo que tienen que tomar en cuenta y que es algo que tiene que estar bien presente al momento de mirar los resultados. Ahora pasa José Molina para presentar y dar recomendaciones políticas. Muy bien, yo creo que este ejercicio nos ha permitido hacer uso al máximo de la información disponible para hacer un análisis riguroso, causal, cuantitativo, y también en un contexto de un diálogo de entrevistas semiestructuradas con los investigadores, donde hay ciertos elementos que pueden interactuar con el análisis cuantitativo. Y en cuanto a la implicancia de política económica, de políticas de mejoras del PRONI, de política de mejora del incentivo a la investigación, yo quisiera traer a colación una regla, la regla de Tinbergen, que es muy conocida. Tinbergen fue uno de los dos primeros premios Nobel en economía, y generó un principio básico para una política pública eficaz que tiene en cuenta los objetivos y los instrumentos. Y básicamente este postulado, que lo hizo en el año 1952 en un paper, sintetiza algo que en cualquier programa de políticas públicas se enfatiza mucho, que es básicamente en el número de objetivos de políticas tienen que estar macheados, tienen que ser similar al número de instrumentos de políticas públicas independientes. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me llama extremadamente la atención que cuando pensamos en un programa de investigación que incentive la producción de investigaciones, veamos que tiene un impacto significativo en los primeros niveles y tiene cero impacto en los niveles superiores. Pero tiene un impacto en los niveles superiores en la formación. Entonces, básicamente, en mi lectura, y estoy hablando en primera persona porque este elemento todavía no ha sido discutido a profundidad con el equipo, entonces quiero tomar todo el peso de la responsabilidad de un elemento que puede ser potencialmente controversial, pero para mí se viola el principio de la regla de Tinbergen, que a un instrumento, al PRONI, le estamos pidiendo incentivar publicación, incentivar formación. Un instrumento para dos objetivos centrales y un instrumento que cumple su rol en los primeros niveles, donde se le pide básicamente una sola cosa. No hay violación de la regla de Tinbergen en los niveles de candidatos y nivel 1, donde no le piden formación de recursos humanos. Y hay violación del principio de la regla de Tinbergen en los niveles 2 y 3, donde le piden productividad científica y formación de recursos humanos. Cumple uno y no cumple el otro. Entonces, básicamente esto clama para una revisión básica de consistencia en la formulación de políticas que nos digan un instrumento para un objetivo central. Mi sugerencia sería concentrar el PRONI en publicaciones. Y aquí ahí tenemos otra limitación de los datos. Cuando hablamos de publicaciones, lo que podemos conseguir fácilmente son publicaciones, la cantidad de publicaciones. No están sistematizados en los sistemas de monitoreo, que básicamente se basan en los CBPI, la calidad de las publicaciones. Y para eso hemos generado otra base de datos que estamos calibrando para ver si podemos hacer un análisis con mucha dificultad de la calidad. Pero la investigación tiene que ser medida en términos de cantidad y en términos de calidad. Eso es un primer elemento central. Y allí hay algunos de los aspectos que ya surgieron también de las entrevistas, donde como las expectativas eran bajas, casi todo el mundo, 91% está satisfecho en relación a sus expectativas iniciales. Pero en cuanto a reglas de funcionamiento, hay una gran
Sí, hay poco grado de satisfacción relativa. A mí me parece que 49% que no estén satisfechos es un porcentaje muy alto en una muestra que sabemos que no es estadísticamente representativa porque no perseguía ese propósito, el diálogo cualitativo, pero de los más de 40, cerca de 20, 19, 20 dijeron que no les satisfacía. Y un elemento donde hay una disonancia es que el impacto que se tiene en en el nivel de candidato y en el nivel 1 es un impacto en términos de cantidad. No pudimos medir los términos de calidad, pero fíjense en los tiempos que se le dan a los investigadores del nivel candidato 2 años y del nivel de candidato del nivel 1 de 3 años. Tomando 3 años es insuficiente si le vamos a medir con calidad. Generar una investigación original, impactada por el PRONI, puede llevar fácilmente más de 1 año, año y medio, 2 años con facilidad. Publicar en una revista de alto impacto, si uno tiene la suerte de seguir todo el proceso y publicar en la primera que envía, lleva más de 1 año. Y es lo más normal que si uno quiere ser ambicioso y implicar al top, a la revista top, le dicen que no, envían a una que está cerca del top, pero que no es top, ahí ya se fueron más de 3 años. Entonces, ese investigador, si sigue el principio de calidad, es muy probable que los incentivos, como están las reglas, le quiten el programa. Y básicamente le estamos inculcando a nuestros investigadores que se van iniciando, el candidato y los niveles 1, que publiquen en revistas de más rápida respuesta y que son revistas menos competitivas. Y después no hay un impacto en los niveles 2 y 3. Entonces también otro elemento que habría que revisar, dado esta insatisfacción del 49% en cuanto a las reglas de evaluación y las reglas de juego dentro del programa. Y estoy seguro que habrán muchísimas sugerencias, que queremos dar un espacio a que nos den esos aportes y esas consultas. Muy bien, empezamos entonces con el espacio de consulta y están aquí Wildo y Jorge para que respondamos entre todos. Tenemos la primera pregunta de Camilo. Consulta. ¿Hay datos sobre la cuestión de la variación de la cantidad de investigadores adscritos al PRONI? ¿Ha aumentado y luego disminuido un poco? ¿A qué podría deberse eso según el estudio? Muy bien, tomemos 3 preguntas y respondamos después. Esta es la primera, 2 más. Julio Torres pregunta sobre el resultado del análisis cuantitativo. ¿Subir del nivel en el PRONI generó un aumento en las publicaciones? ¿O estas personas subieron de nivel porque aumentaron sus publicaciones? Muy bien, la tercera. Silvia Vázquez, en relación a las covariables, ¿cuáles resultaron más significativas y de mayor incidencia? Muy bien. Jorge, en términos de la secuencia, sí, eso hay datos administrativos que de seguimiento del programa, si bien se tiene esta información, no es un elemento muy central dentro de la evaluación, por eso creo que nosotros no lo presentamos, pero está en eso y en el informe final vamos a referenciar. Bueno, con respecto a la segunda pregunta, si es que el aumento a nivel 2 implicaba un aumento de las publicaciones, vimos que no, que efectivamente no aumentan las publicaciones de las personas por ser ascendidas al nivel 2, respecto a la segunda pregunta. Respecto a la tercera pregunta, en términos de las covariables, bueno, depende del caso, pero en general, la variable que siempre tenía un coeficiente mayor, un coeficiente de impacto mayor entre todas, era la parte del área de investigación. O sea, diferenciar por área de investigación puede ser importante, solamente que no pudimos hacer eso por la cantidad de datos que teníamos. Muy bien. El siguiente bloque de 3 preguntas.
Gladys Lugo, ¿existe un plan de acción en base a los resultados de las encuestas? ¿Es lo ideal que tenga un uso de mejora para la utilización de los recursos? Las otras dos. Ethel Rojas, ¿podrían ahondar más sobre cuáles son las inquietudes y desacuerdos de los investigadores con el proceso de evaluación y categorización y transparencia del mismo? Muy bien, la última. Julio Torres, ¿tienen datos de cuántos investigadores PRONI están vinculados a universidades? ¿Por qué? Bueno, vamos a comenzar hacia atrás. En cuanto a cuántos investigadores están vinculados a universidades, tenemos los datos, pero en el siguiente proyecto en el que vamos a presentar esta tarde, en el cual analizamos los determinantes de la productividad científica. Ahí sí nos pusimos a ahondar en los detalles, en las características individuales de los investigadores que podrían estar aumentando su productividad. Dentro de este estudio no lo contemplamos, pero sí en el siguiente, y ya de paso invitarle a todos al evento de las 3, para el cual vamos a poner en mayor detalle temas relacionados a esto, los determinantes de la productividad científica. La siguiente pregunta en cuanto a cuáles eran las inquietudes, realmente vimos dos grupos de personas, al menos en las entrevistas, un grupo que estaba un poco confundido en cuanto a los criterios, en cuanto a cómo lo evaluaban, en cuanto a cuáles eran las reglas, no entendían muy el claro. Ahí podemos analizar si es cuestión del investigador que no ahonda en los reglamentos o simplemente no hay una visibilidad clara de los criterios. Entonces, en cuanto a ese grupo, creo que está un poco dividido, podría ser cualquiera de los dos factores. Y en cuanto a la gente que sí tenía muy en claro, por ejemplo, tenía las mismas recomendaciones que tuvo José, en cuanto a cómo le pedimos a alguien que publique en revistas de alto impacto, si le damos 2 años apenas. Es decir, lo incentivamos a que publique muchas cosas en donde pueda. Y también en cuanto a la formación y reconocimiento. Es decir, a ella no le quedaba muy en claro quiénes los evaluaban, cómo les evaluaban, si había un puntaje o era subjetivo. Entonces, en cuanto a la confusión, radicaba básicamente ahí. O sea, cuáles eran los criterios puntuales, si era objetivo o no. Y también en cuanto a si es la mejor forma. Es decir, algunos estaban de acuerdo que debe ser ciertamente subjetivo, en el sentido de que cada investigador debería ser evaluado en base a su propia experiencia y no en base a cartones o en base a cosas muy tangibles que de alguna manera incentivan a simplemente conseguir cosas puntuales para avanzar. Es decir, como una competencia, no tanto en el desarrollo de la carrera. Entonces, en cuanto a los criterios y demás, son esos 2 puntos. Muy bien, en cuanto al plan de acción que surge de una de las primeras o la segunda pregunta, básicamente tratamos de reflexionar esto de forma conjunta dentro del espacio de mejoras. Evidentemente hay mucho que mejorar dentro del PRONI. Empecemos por lo básico. El PRONI ha sido una excelente iniciativa que se ha mantenido ya cerca de 10 años y hay que continuar manteniéndola y fortaleciéndola. Entonces, el primer punto ha sido un acierto de la sociedad paraguaya instituir este programa. Punto 2, a 10 años de implementación del PRONI, el PRONI necesita una cirugía mayor. Como está, no está generando los resultados que se espera de un programa como este y requiere tener cambios sustanciales. No es posible que que la dimensión de investigación sea evaluada solamente en términos de cantidad, que no haya elementos de calidad. Es un contrasentido con el criterio del nivel 3. El criterio del nivel 3, para estar en el nivel 3, uno tiene que tener reconocimiento de la comunidad científica. Y la comunidad científica no reconoce por cantidad, reconoce por calidad. John Nash, Premio Nobel de Economía, inspirador de la película Una mente brillante, para los que no lo vieron, no hubiera pasado al nivel 2 o 3. ¿Por qué? Porque publicó 2 papers. Pero uno de sus papers fue el que originó la teoría de juegos, que hoy lo utilizan
en matemáticas y en ciencias sociales y en cualquier análisis estratégico. Y se lo reconoció con un premio Nobel por poquísimos papers, pero con una influencia en la comunidad científica tal que si lo miramos por cantidad, no hubiera pasado nuestros criterios y lo hubiéramos quitado del PRONI, a John Nash. Entonces, si el criterio de reconocimiento de la calidad científica está en el nivel 3 y nosotros tenemos que construir hacia eso, vamos dando pasos hacia atrás y se debe mirar, la cantidad está bien para el nivel de candidato, pero después tiene que ponerse más énfasis en la calidad. Y un indicador claro de que no se pone ese énfasis es que no hay datos sistematizados sobre la calidad de las publicaciones. Y la calidad de las publicaciones son citas de la comunidad científica. Las revistas de alto impacto es un proxy porque generan más citas, pero las citas están disponibles en diversos sistemas que se tiene que empezar a sistematizar esa información. A partir de eso, tampoco es posible que nuestros niveles 2 y 3 no tengan impacto en cantidad, que es nuestro único indicador disponible de producción científica. Entonces quiere decir que hay algo que está fallando dentro de los incentivos que se generan. Y probablemente sea que el PRONI en estos niveles no esté alterando comportamientos. Entonces, si no altera comportamientos, tiene cero impacto. Y a mí me gustaría comparar, pedimos la información, pero no fue posible, me gustaría comparar la productividad científica de aquellos que postularon al PRONI, que no se les admitió y que continuaron produciendo. Pero no pudimos saber queríamos hacer con otro método, no con el método de Propensity Matching Score, queríamos hacer con un Regression Discontinuity Design, un RDD, que es un nivel mejor, pero no conseguimos la información por temas de confidencialidad. O sea, no encontramos la forma en que se le dé protección a los evaluadores de la evaluación, que era lo que deberíamos haber construido para hacer con esta metodología. Pero el programa es muy débil en términos de información de calidad de la investigación. Y eso tiene que ser un énfasis que se corrija. Y tal vez a partir de buscar calidad, los tiempos también se deberían homogeneizar. Entonces no le maleducamos a nuestros niveles iniciales diciéndole para avanzar en la carrera de investigador en Paraguay, publica donde puedas, sino le educamos correctamente, publica donde vas a invertir en un impacto mayor a lo largo de tu carrera profesional de influencia en la comunidad científica internacional. Que pueda leer algunos journals paraguayos también, ¿verdad? Porque ojalá que nuestros journals sean referenciados internacionalmente, pero que publiquen donde van a hacer una contribución científica en su área de conocimiento. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que nos quedamos cortos con el espacio de interacción, pero vamos a buscar otros momentos para continuar esta interacción de un programa que ha venido para quedarse, pero tiene que ser mejorado si queremos que se quede, porque dentro de poco, si estamos aumentando básicamente los recursos con cero impacto en los niveles posteriores, eso puede ser un boomerang. Quisiéramos agradecer a Alex Armand, coautor nuestro, un científico internacional de mucha jerarquía, profesor en Portugal ahora, en la Universidad Nova, a Oscar Barbosa, Camila Núñez, Claudio Capello, Analía Abogado y Daniel Ruiz Galli, que son estudiantes de la maestría de Economía en el Instituto de Desarrollo. Muchísimas gracias. ¿Estamos? Súper.